Hola mis hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que sean todos bienvenidos una vez más a este que es su canal Edificando Vida en el Tiempo del Fin. Aquí estamos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Y le pido como siempre que tengan su Biblia en la mano, porque hoy traigo un tema súper interesante para todos. Y quise hacer este video nuevamente porque me lo han estado pidiendo en el canal, porque me han pedido que hable de este tema una vez más. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene a muchos confundidos, a muchos, mis hermanos, a muchos confundidos, e incluso hasta miembros de iglesia, a líderes. Por eso quiero que pongan atención en este tema que traigo en el día de hoy. Pero le cuento, para hablar de este tema y para salir de estas y otras confusiones, para eso está la palabra de Dios, para eso está la Biblia, la palabra de Dios, mis hermanos. Y este tema de hoy es, ¿qué significa o qué dice la Biblia sobre la muerte? Porque hay muchas especulaciones, muchas ideas sin sentidos. Sí, mis hermanos, muchas ideas sin sentido sobre este tema que no son bíblicas. Por eso les pido que se queden hasta el final de este mensaje y que tomen su Biblia, mis hermanos, y si es posible que tenga algo con que anotar, porque vamos a tener un estudio profundo sobre este tema de la muerte. Y vamos a ver qué significa la muerte para el cristiano. Pero para hablar de este tema de la muerte, primero vamos a iniciar con la vida. ¿Qué significa la vida? Porque para nosotros entender qué es la muerte, pues primero tenemos que entender qué es la vida, qué significa la vida. Miren, para iniciar este tema, vamos a pedir la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para que sea Él quien nos dirija en este momento. Y oramos a Dios. Oramos. Amado Dios, Padre nuestro Señor que estás en los cielos, bendito y alabado sea su nombre, Señor. Ponemos en tu mano, Señor Jesús, este tema del día de hoy, Señor, para que sea usted con nosotros, Señor, y nos dé entendimiento de su palabra. Todo lo pedimos en su santo y bendito nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a buscar en el libro de Génesis, porque este tema es bueno que nosotros iniciemos desde el principio, desde la creación, y por eso nos vamos a Génesis y buscamos qué dice el capítulo 2, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice ese versículo. Buscamos Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Según este texto, ¿qué parte del hombre es compuesto del polvo? El cuerpo, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que se decompone cuando el hombre muere? El cuerpo, mis hermanos. Pero vamos a saber qué sigue diciendo el versículo 7. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma ¿qué? Un alma viviente. ¿Y ahora de cuánta parte
se compone el cuerpo del hombre de dos partes. La pregunta es, según la Biblia, nos dio Dios un alma. Tenemos un alma. Según la Biblia, mis hermanos, según la Biblia, no tenemos un alma. Según la Biblia, somos un alma. Eso dice la palabra de Dios. Según lo que leímos, el cuerpo y la respiración forman ¿qué? Forman el alma. ¿Saben ustedes por qué traje este tema hoy una vez más? Primero, como le dije al principio, me lo han pedido. Y luego porque dicen muchos que ven y se comunican. ¿Con quién? Con seres queridos. O sea, personas que murieron, familiares, amigos, personas que conocieron. Entonces, hay muchas personas que dicen que se comunican con ese tipo de personas o con esos seres queridos que ya han fallecido. Pero en este tema de hoy se darán cuenta que son especulaciones y que son juego de Satanás. Por eso fue que le pedí que se queden hasta el final de este tema, porque estos son juegos de Satanás. ¿Y para qué? Para confundir tu mente y para confundir el pueblo de Dios. No te dejes confundir. Solo te pido eso. No te dejes confundir por las mentiras de Satanás. Escúchame. Pon atención. Vamos a suponer que tiene la respiración y no el cuerpo. ¿Tienen alma? Si tiene el cuerpo y no la respiración, ¿tienen alma? Claro que no, porque nosotros acabamos de leer en Génesis, capítulo 2, versículo 7, el cuerpo y la respiración forman ¿qué? El alma. Y para tener alma hay que tener el cuerpo y la respiración, ambos o juntos. Pero vamos a seguir leyendo y ver cómo fue que entró al mundo el fenómeno de la muerte. Y según la Biblia, Adán y Eva comieron del árbol prohibido, o sea, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Y ahora noten la sentencia que pronunció nuestro Dios con ellos. Y vamos a seguir en Génesis, capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra de Dios: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí en este texto, ¿qué le dice Dios a Adán después que peca? Atención a este dato. ¿Ustedes creen que Dios quería que el hombre muera? ¿O Dios quería que el hombre se salvara? Claro, Dios quería que el hombre se salvara. Porque si ustedes se van a Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, Dios le advirtió. ¿Y qué le dijo? Vamos a ver qué les dijo Dios. Porque Dios le advirtió a ellos. Versículo 2, capítulo 2, versículo 17. Versículo 17, capítulo 2 de Génesis. Dice la palabra de Dios: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente que morirás. Dios no quería que el hombre muera. Dios le advirtió en el principio. ¿Está entendiendo?
Entonces yo creo que ya sabemos qué es la vida, ¿verdad? Sabemos que es un don de Dios. Y ahora vamos a preguntarnos, ¿qué pasa cuando el cuerpo del hombre muere? ¿Qué sucede? Entonces nosotros acabamos de leer en Génesis 3:19, donde dice, polvo eres y polvo volverás. Entonces yo le voy a hacer una pregunta sencilla, una pregunta muy, pero muy sencilla. Y quiero que ustedes mismos, ahí donde ustedes están, se la puedan responder. El cuerpo de una persona pobre o una persona rica vuelve al polvo. Eso quiero saber. ¿Vuelve al polvo cuando muere? ¿Sí o no? ¿Qué ustedes dicen? Entonces, cuando la persona muere, ¿hay alguna diferencia entre pobre y rico o rico y pobre? ¿Hay alguna diferencia? Claro que no. Es igual. ¿Y cuánto se lleva una persona pobre cuando muere o una persona rica cuando muere? ¿Cuánto se lleva? ¿Cuánto de lo que obtuvo material el rico se lleva? No se lleva absolutamente nada. Y el pobre, nada se lleva. O sea, a todos nos pasa igual en el fenómeno de la muerte. El espíritu, sencillamente, mis hermanos, es el poder. ¿Para qué? Para hacer funcionar el cuerpo. El poder de respirar, o sea, de la respiración. Por eso dice que Dios puso en su nariz soplo de qué? Soplo de vida. ¿Estamos claros? Lo que no te quede claro, me lo puedes escribir ahí en los comentarios. Escríbeme, ahí mismo, ahí abajito, y lo analizamos a la luz de la palabra de Dios. Y vamos ahora a ver algunos versículos que nos hablan a través del Espíritu. Y nos vamos a Santiago. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Santiago. Capítulo 2, versículo 26. Dice la palabra de Dios. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra es que muerta. ¿Y por qué está un cuerpo sin espíritu muerto? Simple y sencillo. Porque para usted estar vivo tiene que tener la combinación del cuerpo y el poder de la respiración o el poder de respirar. ¿Y qué nos sigue diciendo la Sagrada Escritura sobre este tema? Entonces vámonos a Lucas, capítulo 23, versículo 46. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿entregó qué? Entregó el espíritu. Aquí está hablando de la muerte de Cristo, cuando estaba en la cruz del Calvario. ¿Y qué significa entregar el espíritu, mis hermanos? ¿Qué significa? Significa expirar, su última respiración. Significa dar nuestra última respiración, según la palabra de Dios, según la Escritura. Otro dato muy importante. La palabra espíritu se usa más de 38 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ni una vez dice que el espíritu es inmortal. Ni una sola vez dice que el espíritu vive fuera del cuerpo, según la Biblia. El espíritu, según la Biblia, es la capacidad, mis hermanos, que tiene el cuerpo. ¿Para qué? Para respirar. Es el soplo de vida.
Es el aliento de vida. Por eso hablaremos en este momento sobre 5 mentiras que se dicen sobre la muerte. Y principalmente, por si ustedes no lo sabían, en los velorios, donde muere una persona. Y una de las primeras mentiras que se dice es que todos vamos a morir. Todos. Entonces yo me pregunto, si todos vamos a morir, ¿a qué viene Jesús en la segunda venida? Eso yo me pregunto. Si todos vamos a morir, ¿qué nos dice la palabra de Dios a través de la Santa Escritura? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a leer y volver a Génesis. Y vamos al capítulo 5, versículo 24. 5:24 de Génesis. Dice la palabra de Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó ¿quién? Dios. Según la Biblia, ¿dónde dice que Enoc murió? Sino que fue traspuesto. Entonces vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra de Dios en Hebreo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Por fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio ¿de qué? De haber agradado a Dios. Hermano, hermanita, miren, por la fe que nosotros tengamos a Dios, no veremos la muerte, sino que seremos llevados ¿dónde? Llevados al cielo, como lo fue Enoc. Seremos arrebatados, mis hermanos, sin ver la muerte. Saben, amigos, tienen que cambiar, alejarse del mal. Tienen que buscar su propia fe, buscar su salvación. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. ¿Y qué nos dice aquí? Que Moisés muere y es sepultado. Pero escuche y lea bien lo que dice en Judas. Vamos a ver qué nos dice en Judas 9. Sigue diciendo la palabra de Dios. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Moisés es resucitado. ¿Por qué? Por Dios. ¿Llevado dónde? Llevado al cielo. ¿Entendieron? Hermanos, no podemos seguir creyendo lo que dice la carne, lo que dice el hombre. Vamos a creer lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. A creer lo que dice la palabra de Dios. Y no sigamos creyendo al hombre, sino lo que dice Dios, lo que dice la Sagrada Escritura. Y no todos seremos llevados al cielo. No todos vamos a morir. No todo el que fue sellado y será sellado subirá al Padre. Pero para que pueda entender un poquito mejor esto, vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra de Dios
en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá ¿a quién? Al Padre. También vamos a ver qué nos dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. Dice la palabra de Dios. He aquí, yo os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Se olvide la muerte en victoria. Hermanos, esos textos son claros que acabamos de leer. Todos parejos, buenos y malos, ricos y pobres, ignorantes y educados. Todos están dormidos, mis hermanos. Todos están dormidos en el sepulcro. No importa quién. Todos, dice la palabra de Dios, todos están dormidos. Todo por igual, esperando el juicio, mis hermanos. Todo por igual, todo esperando el día del juicio para la resurrección. Escúchame bien. Unos van a resucitar para la vida eterna y otros van a resucitar para condenación. Cuando escuchen la voz del Hijo de Dios, van a volver a la vida. Los que resuciten para vida eterna, lo vamos a ir con Él. Y los demás van a ser condenados, mis hermanos. Pero eso es hasta el juicio. Amigos, no sigan las enseñanzas de los hombres, sino la enseñanza de Dios. Créanle a la palabra de Dios. Y entonces van a ser resguardados ¿de qué? De los engaños de Satanás que vienen sobre este mundo. Van a estar resguardados, mis hermanos. Pero créanle a la palabra de Dios. Créanle a Dios. Miren, este es un tema muy profundo. Y es un tema muy delicado, pero súper delicado. Este tema de hoy. Este tema de la muerte. Este es un tema muy interesante, mis hermanos, importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas siendo engañadas, millones de personas que están siendo engañadas con el tema de la muerte. No te dejes engañar de las mentiras de Satanás. Busca tu salvación, busca tu propia fe. Deja de manejarte de la mentira del diablo. Muchos dicen que todos vamos a morir. También se dice de apariciones de fallecidos. Uno de los engaños terribles en este tiempo del fin de Satanás, que se está multiplicando mucho más y más y más y más. Se está multiplicando en el mundo, donde más y más personas están creyendo en estas mentiras de Satanás, en estas apariciones de personas, y supuestamente se comunican con sus seres queridos, con sus seres amados. Pero no solamente el diablo está haciendo estas cosas, mis hermanos. También en el mundo religioso están supuestamente
apareciendo personas muertas y hacen grandes señales, prodigios. ¿Para qué? Para engañar. Pero aquí voy a ser un poquito más claro, para que me puedan entender un poquito mejor. Miren, la primera mentira de Satanás empezó en Génesis. En Génesis, que acabamos de leer en el capítulo 2, versículo 16 al 17. Dios dijo, si come del árbol prohibido, pecarán y van a morir. Entonces Satanás, convertido en la serpiente, por cierto, estaba usando a su primer medium, Satanás, en ese momento, cuando se convirtió en la serpiente. Su primer medium espirititas. Y le voy a explicar un poquito de lo que es un medium espiritista. Miren, la palabra espiritista quiere decir que crees en los espíritus. Ahora, la Biblia dice que los ángeles son espíritus, pero también la Biblia dice y enseña que hay ángeles de Dios que son ¿qué? Espíritus ministradores. Pero hay ángeles de Satanás que fueron expulsados con él del cielo. Y a eso la Biblia le llama espíritu de demonio, como dice en Apocalipsis, capítulo 16. Espíritu inmundo. Y las personas que tienen contacto con espíritu maligno, espíritu de Satanás, son espiritistas. Pero también se llama espiritista porque creen en los espíritus de los muertos. Y unas personas que dice hablar con espíritu de muerto, se le llama un medium, que significa que un intermediario. Y a través de ese intermediario se comunica una persona supuestamente con espíritu de muerto. Y en realidad lo que sucede es que el medium es poseído. ¿Por qué? Por un espíritu de demonio, por un ángel de Satanás. Y la serpiente fue el primer medium, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo. Y volvemos a Génesis. Y vamos a buscar el capítulo 3, versículo 3 al 5. Génesis, capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, será abierto vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto no lo digo yo, mis hermanos. Esto lo dice la palabra de Dios. Esto lo dice la palabra de Dios. Ya ahí empezó Satanás a hacer maldad. ¿Con qué? Con su primera mentira. Cuando una persona muere, no sigue viva en otro mundo ni otra esfera. No sigue viva, mis hermanos. El diablo es capaz de ¿qué? De personificar personas que murieron. ¿Para qué? Para hacer aparentar a nosotros de que esas son personas que murieron. O sea, él puede disfrazarse de familiares, de amigos, de personas conocidas que han muerto. ¿Y qué dicen ustedes? Si le aparece alguien igual, con la misma característica, la misma apariencia física de un familiar, un amigo que ha muerto,
que hable incluso igual, ¿qué dirá usted? Porque se parece o habla igual. Es puro engaño de Satanás, mis hermanos. Puro engaño de Satanás. No se dejen engañar. Puro engaño del diablo, mis hermanos. Dios ha cerrado la puerta al espiritismo en la iglesia. ¿Sabía usted que la Biblia dice que muerto no va a alabar a Dios cuando muera? Miren, el mundo entero cree en inmortalidad del alma. Muchas personas dicen, muere el cuerpo, pero el alma y el espíritu se va a Dios. Por eso ustedes no se han fijado que mucha gente dice, cuando una persona muere, se fue al cielo, está con Dios, Dios lo tenga en su santo seno, Dios lo tiene en un buen lugar, está con Dios, se fue con Dios, Dios lo está cuidando, ya está con Dios. Escuchen este dato, miren. Pero asimismo, como pasó en el capítulo anterior de Génesis, en la primera mentira del diablo, de Satanás, que hizo pecar a Adán y a Eva, y en estos tiempos finales, la mayoría de las religiones que se hacen llamar cristianas, hoy en día enseñan muchas veces lo mismo. Hoy en día enseñan muchas veces lo mismo. Enseñan y creen que en el momento cuando una persona muere, se va al cielo. Pero la pregunta de nuevo es, si una persona cuando muere se va al cielo, si se va al cielo cuando muere, ¿a qué viene Jesús? ¿A qué viene Jesucristo en su segunda venida? ¿A qué? Respóndete tú mismo eso. ¿A qué viene Jesús a buscarnos en su segunda venida? Si todos, el que muere, se va al cielo. ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende? La esperanza del cristiano está en la resurrección de los muertos por el poder sobrenatural de Dios. Esa es la esperanza del cristiano, mis hermanos. La resurrección de los muertos por el poder sobrenatural de ¿quién? De Dios. Por el poder de Cristo Jesús. La Biblia dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. No hay vida en nosotros. La vida está en Él. En Él está la vida. La Biblia dice, muerto no sabe nada. Y eso lo vamos a ver a continuación, donde el salmista David le dice a Dios, vamos a ver qué les dice. Y vamos a buscar en Salmos, en el capítulo 6, versículo 2. Vamos a ver qué nos dice ese texto. Salmos, capítulo 6, versículo 2 al 5. Sigue diciendo la palabra de Dios. Pon atención. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy débil. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están conmovidos. Mi alma está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Cómo dice? Porque en la muerte no hay memoria de ti.
en el sepulcro, ¿quién te alabará? Pero también vamos a leer Salmo 115. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Salmo 115, versículos 17 y 18. Dice, pongan atención, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuando descienden al silencio. Mas nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Vamos a ver qué nos dice también en Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4 al 6. Sigue diciendo la palabra de Dios. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿nada qué? Nada saben, dice la palabra. Porque los muertos nada saben, ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en qué? En el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo de qué? Del sol. Tremendo estos textos. Tremendo. Si no está entendiendo, escríbeme en los comentarios. A la luz de la palabra de Dios. Hermanos, los muertos no saben nada. Los muertos no saben nada. La Biblia dice que están dormidos. Quien le puede seguir engañando es Satanás. No caigan en la trampa del padre de las mentiras. Mira, ponme atención. Ahora te voy a decir por qué es tan importante lo que estamos estudiando. Mira qué importancia enseña la Biblia a través de este tema que estamos estudiando. Porque a una persona que está en su lecho de muerte, en una cama, usted le puede decir, mamita, o amigo, o amiga, o mi tía, quien sea, usted le puede decir cuánto le ama, cuánto le quiere, cuánto le aprecia. Y esa persona lo siente, lo está oyendo y lo está pensando. Pero en un segundo, después esa persona deja de respirar, le puede gritar, la puede mover, la puede hasta sacudir, y no lo siente, mis hermanos. Pero hay gente que se desgasta llevando flores al cementerio, cuando no la pueden ni ver, ni escuchar, ni nada. Entonces, el amor lo damos en vida. Lo que tú sientas por una persona, mostrárselo en vida, porque después que una persona fallece, muere, no hay forma de que te escuche. ¿De qué te sirve las lágrimas cuando ya murieron? Pero cuando estaba vivo, no tenía tiempo para esa persona. No tenía tiempo para ella nunca. Y jamás le regalaste un ramo de flores. Solo le trajiste malos momentos, lágrimas. Ah, ok. Ahora se murió. Ahora sí le vas a llevar flores y otras cosas. Amigos, los muertos no saben nada.
La Biblia dice que están dormidos. Te lo voy a decir con mucho amor a ti que está viendo este video. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. El único que te puede salvar. Ven a Él, refúgiate en Él. El hombre puede borrar de donde escribe, pero Dios, solo Dios te puede borrar del libro de la vida. Si tú le eres fiel a Él y le sigue a Él, y por amor a Él te persiguen, por amor a Él te sacan, alabado sea su nombre. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.